Existe una generación bastante peculiar. Una generación que todavía recuerda cuando los teléfonos estaban conectados por un cable, cuando era normal aprenderse los números de memoria y cuando, si no alcanzabas a ver un programa de televisión, no había forma de recuperarlo. Pero esa misma generación también fue la primera en conectarse a Messenger, abrir una cuenta en MySpace y experimentar el nacimiento del iPhone. Los psicólogos aún debaten cómo clasificar a este grupo de personas, ya que no encajan por completo en la generación X, pero tampoco pueden considerarse plenamente millennials. Si naciste aproximadamente entre 1976 y 1985, es muy probable que formes parte de lo que varios investigadores comenzaron a denominar hace algunos años como los Genials, una especie de microgeneración. Lo verdaderamente llamativo no es el nombre, sino que las circunstancias vividas durante esos años dieron origen a un perfil que muchos psicólogos consideran bastante inusual. Una generación que llegó a conocer dos maneras completamente diferentes de experimentar la vida antes de cumplir los 30 años. Lo más interesante es lo que sucedió durante ese periodo de la historia, porque ese breve intervalo dio origen a un fenómeno psicológicamente muy particular. Crecieron en un entorno totalmente analógico, donde el aburrimiento no desaparecía con solo mirar una pantalla. Primero, retrocedamos a esos años sin teléfonos móviles. Para quedar con amigos, había que llamar a casa, esperar que los padres contestaran y, luego, dirigirse a un punto de encuentro concreto: la esquina de la plaza, la puerta del cine, la parada del autobús. No existía la posibilidad de enviar un mensaje diciendo «voy en camino». La ausencia de una comunicación inmediata obligaba a desarrollar una confianza tácita y un compromiso firme. En términos psicológicos, esa cultura del compromiso fortalecía los lazos de apego seguro, pues la certeza de que todos estarían a la hora pactada creaba una base de seguridad emocional que, a día de hoy, parece casi arcaica. Ese mismo entorno exigía paciencia y tolerancia al aburrimiento. El tiempo libre se llenaba con juegos imaginativos, con la lectura de libros o simplemente con la observación del mundo que pasaba sin la distracción constante de una pantalla. La mente, entonces, aprendía a construir narrativas internas, a elaborar historias propias sin la mediación de imágenes instantáneas. ¿Qué habría ocurrido si nunca hubiéramos experimentado esa espera prolongada? Probablemente nuestra capacidad de autocontrol y de reflexión profunda sería mucho menor. De pronto, en la década de los 90, la revolución digital irrumpió como un terremoto. Los teléfonos móviles comenzaron a aparecer. El Internet llegó a los hogares. Surgieron plataformas como Messenger, MySpace y, más tarde, Facebook. Cada una de esas innovaciones multiplicó las formas de contacto y, al mismo tiempo, redujo el espacio para la espera. La generación que había aprendido a vivir sin avisos instantáneos ahora debía adaptarse a una avalancha de notificaciones, de estados que cambiaban cada minuto y de una exposición pública constante. Este salto no fue simplemente tecnológico, fue neurobiológico. Estudios publicados en revistas como Nature y Science demuestran que la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la flexibilidad cognitiva y la adaptación a entornos nuevos, sigue desarrollándose hasta alrededor de los 25 años. Los Xennials, al encontrarse en la segunda década de su vida adulta, justo cuando el mundo digital explotaba, estaban en el pico de su plasticidad cerebral. Eran lo suficientemente jóvenes para absorber rápidamente nuevas herramientas, pero lo suficientemente mayores para recordar con claridad el mundo analógico que dejaban atrás. Esa dualidad creó lo que podríamos llamar un bilingüismo cultural, la capacidad de moverse con soltura tanto en conversaciones cara a cara como en chats de texto, sin que ninguna de las dos realidades le resulte extraña. Esta combinación singular también influyó en su relación con la privacidad. En la época analógica, los momentos vergonzosos, un corte de pelo desastroso, una fiesta descontrolada, una ruptura adolescente, se desvanecían con el tiempo, quedando solo en la memoria personal. La documentación permanente que hoy imprime cada foto y cada publicación altera ese proceso natural de edición de recuerdos. El cerebro,
Acostumbrado a editar y simplificar la autobiografía, se enfrenta ahora a una versión perpetua de sí mismo, lo que genera una tensión entre la necesidad de preservar la intimidad y la presión de la exposición constante. A esto se suma otro factor decisivo: la crisis financiera de 2008. Muchos Xennials ingresaron al mercado laboral justo cuando la economía se desplomó, intentando construir estabilidad en medio de la incertidumbre. La investigación sobre estrés financiero muestra que experimentar dificultades económicas en la juventud produce una sensación de inseguridad persistente, una voz interna que susurra constantemente: ¿y si todo vuelve a colapsar? Esa cautela financiera se combina con la adaptabilidad digital, creando una relación ambivalente con el dinero, una mezcla de innovación y prudencia. En resumen, los Xennials viven una contradicción permanente. Son independientes, pero están conectados. Son escépticos, pero abiertos al cambio. Son analógicos, pero digitales. Esa capacidad de sostener esas paradojas sin sentirse extraños es, quizás, su mayor fortaleza. Recuerdan el antes y pueden ver con claridad lo que se ganó y lo que se perdió. La capacidad de desaparecer durante horas, la paciencia de la espera, la presencia mental que no competía con constantes estímulos. Al mismo tiempo, han ganado acceso inmediato a información y a una conexión global que antes era inimaginable. ¿Te sientes identificado con esta dualidad? Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia resuena más contigo, y si te ha abierto una nueva perspectiva sobre tu propia generación. Si este análisis te está resonando, dale like y suscríbete para seguir explorando cómo la psicología revela los patrones ocultos de nuestras vidas. Esta reflexión es solo el inicio de un camino que nos lleva a comprender cómo una transición histórica puede convertirse en una ventaja evolutiva. Continuaremos profundizando en los efectos de esa adaptación en la identidad y en la manera en que tomamos decisiones. No te pierdas la próxima parte, donde desentrañaremos cómo esa mezcla única de experiencias moldea la resiliencia emocional de los Xennials. Al observar cómo esa generación aprendió a navegar entre dos realidades tan distintas, surge una pregunta que nos invita a mirar más allá del mero hecho histórico. ¿Qué nos dice todo esto sobre la naturaleza del aprendizaje humano? La respuesta se encuentra en la capacidad que tiene el cerebro para reconfigurarse, para crear nuevos circuitos cuando el entorno lo exige. Esa flexibilidad, conocida como neuroplasticidad, no es exclusiva de los Xennials, pero ellos la vivieron en el punto álgido de su desarrollo, cuando la corteza prefrontal aún afinaba su capacidad de planificación y regulación emocional. Por eso, cuando el mundo digital irrumpió, no solo lo adoptaron, sino que lo integraron sin perder la brújula interna que les había enseñado la espera, la paciencia y la confianza en los demás. Ese equilibrio interno se traduce en una forma particular de tomar decisiones. En el ámbito profesional, los Xennials tienden a combinar la cautela que aprendieron durante la recesión con la agilidad de los entornos digitales. No se lanzan ciegamente a una nueva tendencia, antes, la evalúan, la prueban y, si funciona, la escalan. En la vida personal, esa misma dinámica se refleja en la manera de gestionar relaciones. Saben desconectar sin temor, pero también saben cuándo una notificación requiere atención inmediata. Esa dualidad se vuelve una ventaja competitiva en un mundo donde la velocidad y la profundidad a menudo compiten por el mismo espacio de atención. Sin embargo, esa ventaja no está exenta de retos. La constante exposición a estímulos digitales puede erosionar la capacidad de concentración sostenida, una habilidad que antes se ejercitaba con actividades más estáticas, como la lectura prolongada o la creación de proyectos sin interrupciones. Por eso, muchos Xennials descubren la necesidad de crear espacios de desconexión consciente, momentos en los que deliberadamente apagan los dispositivos para reencontrar esa quietud que su infancia les ofreció. Es un acto de autocuidado que, lejos de ser una regresión, representa una integración deliberada de lo mejor de ambos mundos. Al final, lo que emerge de este análisis es una visión más amplia de lo que significa adaptarse sin perder la esencia. La generación que vivió la transición de la era analógica a la digital posee una brújula interna afinada por la experiencia de dos modos de vida,
Esa brújula les permite orientarse en mares de cambio constante, manteniendo la capacidad de decidir con claridad y de sentir pertenencia sin sacrificar su autenticidad. En un contexto donde la velocidad de la información parece no tener límites, esa capacidad de detenerse, reflexionar y luego avanzar con propósito se vuelve no solo valiosa, sino esencial para la salud emocional colectiva. Si te has reconocido en alguna de estas descripciones, quizás estés ya experimentando esa mezcla única de resiliencia y curiosidad que caracteriza a los Zennials. Reflexiona sobre cómo tu propia historia personal ha sido moldeada por los cambios tecnológicos y económicos que has vivido. Pregúntate, ¿qué aprendizajes de tu infancia analógica todavía guían tus decisiones hoy? ¿De qué manera puedes aprovechar esa herencia para navegar los desafíos actuales sin perder la serenidad que aprendiste al esperar en una plaza? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Me gustaría saber cuál de estos rasgos resuena más contigo y cómo lo has integrado en tu día a día. Si este recorrido por la psicología de una generación te ha parecido revelador, déjame un me gusta como señal de que seguimos explorando juntos los patrones ocultos de nuestra mente. Y, si aún no lo haces, suscríbete para no perderte los próximos episodios, donde desglosaremos cómo esa mezcla de experiencias influye en la resiliencia emocional y en la toma de decisiones bajo presión. Recuerda, comprender nuestras raíces nos brinda la herramienta más poderosa para construir un futuro consciente y equilibrado. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo los misterios que la mente humana guarda tras cada transformación cultural. Hasta entonces, sigue observando, sigue cuestionando y sobre todo, sigue aprendiendo.